Hola, en este vídeo hablaremos de una situación que se produce en logia en todas nuestras tenidas masónicas. La manera, la postura de sentarse en logia. Por lo tanto, he escogido el título de cómo sentarse en logia masónica. Este vídeo obedece, en principio, a algunas preguntas que se me han hecho, pero también aprovecho esta circunstancia para hacer incidencia al respecto. Me he hecho una pequeña escaleta para mirar de agrupar los principales motivos o las principales reglas de mi manera de pensar para exponerlas. La primera, el título de cómo sentarse en logia masónica intenta primeramente llamar la atención para que se visione este vídeo. Me podréis decir que la mayoría de youtubers hacen lo mismo, pero en este caso estamos en un canal de masonería que pretende sencillamente revisionar todos los puntos o la mayoría de puntos que en un momento determinado nos puedan interesar a los masones. Hay que darle a la manera de sentarse o a la posición en logia un sentido esotérico. A esta pregunta tenemos que responder que sí. Después, ¿es solo en función de las buenas maneras, de la urbanidad, de los buenos modos? No. Sin embargo, no olvidemos que los que tenemos ya una cierta edad, cuando íbamos al colegio, especialmente en las primeras clases, en los primeros cursos, habían una serie de asignaturas que nos marcaban. Era la conducta, pero también había la urbanidad. Y la urbanidad, aún hoy en día, me parece a mí que no está de más. Sencillamente es un comentario de fondo, pero que muchos supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Dejadme un hueco. A veces no nos damos cuenta que todo hay que cogerlo en el contexto, en la historia de la masonería. Cuando abordamos el simbolismo del guardatemplo en logia, lo primero que se nos ocurre, si nos retrotraemos, es la de que vigile el acceso de profanos o de gente que no tiene que estar en logia. Pero al principio también había más. Antes de 1717, en que ya de alguna manera las logias operativas ceden paso a las logias especulativas, se producían determinadas maneras y modos de estar en logia, que no era en logia, como bien sabéis, sino que era en los altillos de las tabernas o en algún lugar apropiado de ellas, se producían los encuentros. Aún no había ritual, pero podemos decir que había una serie de conductas en logia. Y estas conductas no eran nada agradables. En aquellos tiempos, a veces la función del guardatemplo no era vigilar los de fuera, sino los de dentro. Había demasiada consumición de bebidas alcohólicas, malos modos, es decir, eruptos y expulsión de flatulencias de cintura para abajo, escupir en el suelo el tabaco que se mascaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aunque todo parezca muy grosero, hay que tomarlo en el contexto y tenerlo en cuenta. Pero ya no estamos en esta época, estamos en la época del siglo XXI. Y entonces tenemos que mirar de que si la postura en logia puede funcionar para medir y para dimensionar la atención. Pues sí, hay posturas que favorecen precisamente a la atención. Una postura con la espalda recta es favorable a la atención y al mismo tiempo es de un respeto
hacia uno mismo en logia y hacia los demás, que es lo que tenemos que hacer siempre. Pero esta postura recta, ya llegaremos a la postura denominada del faraón, pero esta postura recta a veces nos impide también, porque todos lo hemos visto por desgracia, y esto seguirá pasando, aunque algunas veces la biología también tiene la culpa, de algún hermano o hermana que, merced a su postura, quizás en un momento determinado, por la edad, insisto, o por otras circunstancias, vemos que está dormida. Voy a apelar al sentido que algunos participantes de la Iglesia Católica, es decir, capellanes, sacerdotes y religiosos, dicen: está postrado. Bien, no está postrado, está durmiendo. Y entonces quizás estas posturas, que ya digo son de alguna manera de prevención, evitan esta circunstancia. Después tenemos que tener en cuenta el dar ejemplo. Los maestros tenemos que dar ejemplo. A veces he visto algunos maestros que toman unas posturas totalmente diferentes. Cruzar las piernas, sentarse un poco cómodamente. Esto, a veces en el fuero interno del maestro, del masón que hace esto, no indica que le dé todo igual, sino que sin darse cuenta toma esta postura. Esta postura no es dar ejemplo, tenemos que mirarlo. A mí me puede haber pasado, no digo me puede haber pasado, me ha pasado. Después hay que tener en cuenta que en esta escuadra, en realidad esotéricamente quiere decir que hay una conexión de arriba con abajo. Tenemos que tener en cuenta que el venerable maestro, al iniciar las tenidas, nos dice que estamos en otro lugar, fuera del mundo profano, en un espacio y tiempo totalmente diferente. Hagámosle caso, porque mediante la buena postura estamos haciendo lo que nos indica y es lo que debemos hacer. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a mirar un poco hacia atrás en la historia, bastante hacia atrás, en el antiguo Egipto, había esta postura que a veces se nos dice por parte del primero y segundo vigilante, de la postura del faraón, es decir, como podéis ver en la figura, que se mantiene la atención y al mismo tiempo se prepara el cuerpo esotéricamente para recibir pues el conocimiento. Pues esto es verdad. Si hemos estado, los que hemos podido estar en el antiguo Egipto, que hemos visitado Egipto, cuando llegamos, los que nos gusta llegar a Abu Simbel, veremos que la entrada, como podéis ver, está la postura del faraón mostrada. Esta postura del faraón, que no tiene que ser, por ejemplo, del faraón, sino simplemente esta adopción de esta manera de pensar. Pero esto no es sencillamente una moda. En el antiguo Egipto se consideraba en las casas nobles que tenía que haber una silla para el mandatario, para la persona que gobernaba la casa, que podía gobernar el país en determinados momentos, pero la persona que gobernaba, el amo de la casa, había una silla y después habían los taburetes. Aquella silla era la de que no permitía otra postura sino esta, centrada, es decir, la espalda bien recta y en una posición de atención, para poder, en un momento determinado, poder dar instrucciones. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto. Yo, en el primer libro que escribí, que se llama El Venerable Maestro, es este. Fijaros en el doble título, La silla de Salomón. Estamos acostumbrados a que el venerable maestro, cuando nos toca esta circunstancia, digamos, es que el venerable maestro está sentado en el trono de Salomón. No, se puede decir, yo creo, es mi particular opinión, que no es así.
está sentado en la silla de Salomón porque es el escogido por toda la logia para estar en un momento determinado, representando a todos, fuera de nuestro templo, de nuestra logia y en la logia, y preservar todos los valores que tiene que tener la logia. Por lo tanto, no trono de Salomón, sino silla de Salomón. También habría que decir que esta posición de favorecer la atención es necesaria. Todos queremos salir de nuestras tenidas con egrégora, y la mejor manera de salir de nuestras tenidas con egrégora es prestar atención. Y esto es lo esencial. Parece que no, pero me gusta incidir en este tema, que parece una cuestión menor y no lo es. Sencillamente hoy es mi reflexión. Espero que os haya gustado. Ya, sobre todo, no lo olvidéis, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.